Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de San Pío X, Papa. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraran de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Cuántas veces los libró, mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas, pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor. Antes de entrar a la tierra prometida, veíamos el sábado pasado, Josué confronta al pueblo de Israel sobre la decisión de seguir al Señor o a los dioses de Egipto. Tienen que elegir, o a los dioses de Mesopotamia o de cualquier pueblo. Y sobre todo, había dejado claro Josué que no era fácil mantenerse fiel al Dios de Israel, que es un Dios celoso. Y sobre todo, había dejado también claro que la infidelidad a Yahvé traía graves consecuencias para la persona y para la comunidad. Pero el pueblo aún decidió seguir al Dios de Israel, a Yahvé, que con brazo fuerte y mano extendida lo había sacado de Egipto y lo había conducido por el desierto dándoles el maná gratuitamente.
el agua y la ley. Y hoy, sin embargo, ese mismo pueblo que había jurado fidelidad al único Dios, como vemos, hoy vuelve y se prostituye, adorando los dioses de los fenicios, Baal y Astarte, y nos siguen al Dios de sus padres. Y sin embargo, Dios mantiene su fidelidad, enviando jueces que los salven y los liberen. Y recuerden que el cumplimiento de la ley, los mandamientos, como normas de libertad, les permitirán entrar en la vida que solo en Dios se puede encontrar, porque ellos nos enseñan la verdad y nos conducen al camino que nos hace alcanzarlo. Pues el hombre por sí solo, por sus propias fuerzas, no es capaz de serle fiel, y tendremos siempre necesidad de quien o que nos recuerde hacia dónde debemos seguir para alcanzar, como pregunta el joven del Evangelio, la vida eterna. Por eso Dios en su misericordia envía jueces al pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos al juez verdadero que nos salva, pues la presencia de Cristo es juicio de salvación. Es Él el que desenmascara nuestras falsificaciones, no acusándonos, sino más bien enviándonos a la verdad que habla dentro de nosotros. San Juan nos dice en 1 Juan 2:1-2, si pecamos tenemos a uno que aboga por nosotros ante el Padre, Jesús. Jesús no quiere que andemos con hipocresías preguntando qué debemos hacer o qué es bueno. Sabemos nosotros qué hacer efectivamente y sabemos también quién es bueno, que obra en nosotros. Jesús quiere ponernos en obra sobre aquello que ya sabemos de antemano, y lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros no somos buenos, pero sí que vamos en camino, ayudados por la gracia de Dios, que está siempre clamando en nosotros, en nuestro interior, con el Espíritu Santo que grita dentro de nosotros con gemidos inefables, como dice Pablo en Romanos 8:26. Entonces, si delante de la verdad que es Cristo aprendemos a amar como exige Jesús al joven del Evangelio, vendiéndolo todo y dándolo a los pobres, entonces es Cristo quien nos llama. No se trata entonces de hacer o tener. La vida eterna es una herencia gratuita, no es un premio que se merece o se compra. Para Jesús lo que importa es el ser, es decir, hacer las cosas por convicción, por compromiso, que es lo que verdaderamente nos hace libres. Jesús nos libera de hacer las cosas por apariencia, por tradición, porque así nos han enseñado, por costumbre. O nos aparta inclusive de hacer las cosas para poder comprar a Dios, para comprometer a Dios. Jesús nos quiere liberar de la soberbia espiritual de la idea de que Dios es juez y no un Padre amoroso. Jesús le da por eso un nuevo orden a los mandamientos. Primero, no nombra los mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios, porque el amor de Dios es gratuito, es incondicional, es insospechado. Luego pasa a los mandamientos que nos obligan a evitar aquello que hace mal al hermano. Y nos hace llegar, por último, al mandamiento definitivo del amor. Pues la vida, según el Evangelio, sería vacía si se limitara a un simplemente ser buenos por miedo. Ser bueno entonces no significa que estemos obrando bien. Jesús llama a la perfección, a lo extraordinario. Pues la vida no sería más que un castillo de naipes, si no se traduce en elecciones corajudas y decididas, como el darlo todo y el arriesgarlo o apostarlo todo, aquí en la tierra, por los demás. Porque como sabemos, al paraíso solo se entrará desnudos,
como desnudos vinimos a este mundo. Nos tenemos que preguntar entonces hoy, ¿qué hago de extraordinario que me duela verdaderamente y que hable claramente de mi ser cristiano? Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a ser buenos obrando el bien, a ser extraordinarios apostándolo todo para hacer efectivo y presente el reino de Dios entre nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.